bienvenidos a un programa más de Conciencia Económica, donde nos encanta brindarles contenido relevante a la economía de Guatemala y del mundo, pero principalmente brindarles no solo un punto de vista, sino múltiples puntos de vista para que ustedes puedan crear su propia conciencia económica. El día de hoy tengo la gran oportunidad de estar acompañado de mi gran amigo y coanfitrión, César Tánchez. Es un verdadero gusto, Mario. Muchas gracias por la introducción y a usted, amigo y amiga, por tomarse el tiempo de estar junto con nosotros en un programa más de Conciencia Económica. Y hoy particularmente donde vamos a conversar de un tema que podría ser controversial. Yo sé que cuando digo que va a ser controversial, usted ya no se quiere separar del programa, porque hoy vamos a ver dos puntos de vista cómo se contempla la economía. Y básicamente son dos corrientes diferentes y quizás diría antagónicas. Una de ellas es conocida la economía austriaca y la otra es conocida como la economía keynesiana. Y usted austriaca, entonces vamos a imitar lo que hace Austria. No, así se le conoce, pero realmente es una tendencia económica que adoptó ese nombre en base a nacionalidad, pero no está circunscrito ese país, sino realmente es una vertiente económica. Y le vamos a decir más o menos qué es lo que piensa cada una, para que, como bien dijo Mario, usted haga su propia conciencia económica de cuál debería ser nuestra visión respecto a la economía en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a empezar, como nos gusta empezar un programa, con una historia. Imaginemos que dos amigos van caminando y encuentran una panadería con un gran cartel que decía: se cierra por falta de harina. No se pudo accesar la harina, no logró comprar la harina, y entonces viene uno de los dos amigos y dice: ¿debería del gobierno hacer una intervención para que existiera esa disponibilidad de harina y así poder accesar a los panes que tanto nos gustan? Y viene la otra persona y les dice: ¿no crees que debería ser una realidad de la oferta y demanda, que simplemente si existe una demanda para harina, deberían de producirla, o si producen harina, deberíamos de recibirla? Bueno, ese concepto de intervención o libre mercado son las bases de las dos tendencias que habló César y que son las que vamos a explorar hoy. Les vamos a dar cuáles son los pros, contras, bueno, realmente el criterio que utilizan, porque no es que tengamos un pro o en contra, y ahí ustedes podrán tomar su conciencia económica. A ver, yo sí me voy a mojar, Mario. Yo sí soy creyente, y eso lo hablo a mi título personal, César Tánchez. Considero que la economía austriaca tiene por lo menos un apego a mi gusto personal, mucho más que lo que es la keynesiana. Sin embargo, usted va a sacar su propia conciencia económica de cuál considere mejor. Pero sí, en mi caso sí te puedo decir que estoy bastante decantado, y usted va a, conforme conversemos, va a estipular si puede ser una o la otra. ¿Y qué te parece si arrancamos explicando cada una? Particularmente me gustaría, Mario, que lo viéramos concepto y algunas de sus principales características de cada una. Dale si el concepto, si querés, por favor. Con la austriaca, o lo que se conoce como la economía austriaca. Y realmente la economía austriaca es muy libertaria, es decir, lo que busca o lo que procura es que realmente la economía se base en la importancia de las decisiones individuales. Y cuanto más dispersa esté la información y más descentralizada en la sociedad, mejor. Es decir, no le va a gustar realmente que todo esté concentrado en un orden que diga esto se hace aquí y se hace allá, sino procurar que sea el mismo mercado, la libertad de mercado, la que procure el poder de alguna forma regir los precios, regir los productos, a manera que haya la mayor libertad posible. Que si y lo te que diría busca... la menor solo con la menor intervención de gobierno posible. Que te estás dando cuenta que lo que está diciendo es un modelo tipo lo que platicábamos con Bitcoin, el modelo descentralizado de lo que es el gobierno y descentralizado las decisiones y la información. El tema de la intervención del gobierno es mínima, si no es que nula, para este tipo de tendencias, mínima. Y lo que tenemos que estar claros es de que existen, ese es el concepto. Ahora hablemos de las características. Sí, una de las características, por ejemplo, es el individualismo metodológico, que quiere decir que las decisiones económicas se analizan a partir de las acciones individuales, no colectivas. También otra de las características importantes cuando se habla de la economía austriaca es que hay lo que se llama subjetividad de valores. Si usted escuchó en un programa anterior cuando hablamos nosotros sobre los precios topes, esta es totalmente la antítesis. Es decir, el mercado estipula qué es lo que valen las cosas. Si esto debe valer 10, ¿por qué vale 10? Ah, bueno, porque hay muchas otras empresas que una vale 9 y otra vale 11. Entonces yo puedo suponer que este es un precio justo.
pero esa es una percepción individual y lo que hace la subjetividad del precio y del valor, lo cual es interesante porque es el mismo mercado, las mismas unidades, son las mismas personas las que están estipulando esa diferencia de valores entre cada uno de los productos y servicios. Y esto lo que refleja es este modelo de descubrimiento de mercado, si queremos llamarlo así, que es cómo nosotros se va manejando ese dinamismo entre la oferta y demanda, entre los clientes y los productores, para que descubran esos precios, cuánto es la oferta y demanda necesaria para cada uno de los productos o servicios, sin tener que tener una manipulación o un involucramiento de terceros sobre esa oferta pura y nata de mercado que existe en esta filosofía. En este proceso de descubrimiento, Mario, ¿qué pasa si cuando estamos en esta economía austríaca que te dice que hay un periodo de descubrimiento en el cual el mismo mercado va a estipular de que comenzaste a vender esto a 10 y resulta que vendes muchísimo? Entonces van a haber más empresarios que están dispuestos a entrar a este mercado. Ese fue un descubrimiento, porque este primero no sabía si iban a estar dispuestos a pagarlo. Ese mismo producto, al darte cuenta que hay tanta necesidad o tanta demanda, vas a poder subir un poco el precio para ganar más en cada producto, porque vas a tener tal vez una limitación en la oferta. Cualquiera de las dos, pero al final de cuentas, si lo subís, porque voy a decir, ahí es donde entra el empresario a tratar de aprovecharse del consumidor, no, porque si también lo subes solo a discreción, el mercado tiene la perfecta voluntad de decir, pues no te lo compro, y se lo compro al otro o no lo compro para nada. O voy a empezar a separar a los que son productos que son demasiado caros y me voy a ir a lo que está en mi rango a través de la promoción de ciertos competidores que tienen precios más competitivos. Y eso es lo lindo, porque entonces usted se da cuenta, entonces estamos promoviendo a través de la economía austríaca el abuso del empresario, no, porque el que manda es el consumidor. Si ese abuso llega a darse, será un abuso momentáneo, porque entonces el consumidor lo va a castigar. Que si te das cuenta es como una balanza, sí, que lo que dice es esto se va a balancear automáticamente. Y otra de las cosas que critica mucho es el intervencionismo. Intervencionismo. Ahí está, bueno, esa trabalengua es que no estén interviniendo. Intervencionismo. Porque lo que va a hacer es que este intervenir, que básicamente se puede hablar que el gobierno interviene productos o servicios como lo que hablamos de los precios tope, lo que va a generar es que vamos a hacer distorsiones de la oferta y demanda y puede ser que estemos asignando recursos en un lugar donde no había tanta demanda. Uno, o dos, se estén desarrollando ofertas ficticias que lo que podrían hacer es mal informar al consumidor y por ende generar ese desbalance de la balanza que estábamos hablando. Ahora te pregunto, porque esto me gusta mucho con el tema de la intervención o no, porque cuando hablas de mala asignación es correcto y no digamos un desperdicio o robo, no, una mala asignación. ¿A qué nos referimos con una mala asignación? Si vos, Mario, por ejemplo, sos vendedor de computadoras, vos conoces el mercado de las computadoras. Vos sabés quiénes compran las computadoras. Estás todo el día viendo cómo está la oferta y la demanda. Pero un intervencionismo dice, subámosle o bajémosle a esto porque creo que es bueno. No sabe, su día a día no es eso. Te lo voy a poner de otra forma. Ajá. Estamos hablando de que las decisiones en un modelo centralizado se toman usualmente en la ciudad capital, por ejemplo. Eso. Pero ¿cómo podemos saber la necesidad real de ubicaciones alejadas en el interior del país? Si es que esta austriaca lo que dice es, lleven las decisiones al lugar físico donde están teniendo la necesidad para que tomen las decisiones ahí. Entonces se rompe esa gobierno desde el Olimpo, sino que se trata de que se centralice y que sean las propias personas que tienen la necesidad los que definan cómo asignar los recursos y cómo poder asignar esa demanda para poder ofertar los productos necesarios del lugar. ¿Vos sabes que y también motiva lo que es el producto local, probablemente. Por supuesto. De hecho, te digo un ejemplo que me gustaría mencionar brevemente antes de que comencemos a conversar de la economía keynesiana. Tuve la oportunidad de recibir a unas personas que estaban haciendo una guía exploratoria en Guatemala para ver la venta y la compra de dulces. Y básicamente estaban viendo las diferentes alternativas que habían y demás. El tema que son cosas muy curiosas de alguien que está en el mercado y no que viene una directriz de alguien que quizás nunca ha estado en el mercado, es que buena parte de lo que se vendía o lo que era atractivo para poder hacer ese comercio, más que el dulce, era el empaque. Porque estos empresarios particularmente vendían a zonas rurales de bajos ingresos en África,
donde había una proliferación de ratas muy grande. Entonces, el que vinieran en unos empaques plásticos hacía muy atractivo el producto porque lo hacía inaccesible para estos roedores. ¿Eso cómo lo va a ver alguien que desde un escritorio que jamás no lo está viviendo? Va a ser una asignación que quizás por no tener el conocimiento adecuado sea impropia de lo que el mercado realmente necesita o quiere. Ahora hablemos del contrario, que es lo que es la economía keynesiana. Ahí lo que dice es que sostiene que la demanda, toda la economía se basa en la demanda agregada, que es el total de gastos de la economía, es la fuerza principal que impulsa el crecimiento económico y el empleo. Mas, sin embargo, dictamina que el gobierno debe de ser el responsable de manejar el balance de las fuerzas para mantener un balance equitativo para todos. Te pregunto, ¿cuál crees vos que es la economía que más le gusta a todos los gobiernos? Solo con lo poco que acabas de mencionar, la economía keynesiana. Pues obviamente más poder sería el keynesiana, porque voy a poder tener más control, más recursos, más poder. Vos vas a decidir cómo se mueven cada uno de los entes económicos y productivos del país. Entonces, aquí comenzamos a ver las primeras grandes diferencias. Uno es, yo voy a fomentar que el mercado encuentre su propio sistema de valores, descubrimiento, todo lo que hemos conversado, y la keynesiana no, yo voy a dar las directrices. Y tiene ciertas características que a veces suenan bien y usted establecerá si cree que ese es el camino que debería hacerse. Yo la verdad no lo creo mucho. Ahora, una de las características que también mencionamos anteriormente es que este modelo keynesiano es sumamente centralizado, porque si tengo que tener el control y tomar decisiones para balancear esa oferta y demanda, y por ende precios y por ende producciones, tiene que estar en un modelo muy centralizado. Y por eso es que también es como un antítesis de lo que es la austriaca. Sí, la austriaca. Entonces, vamos a que se basa en la intervención, principalmente en la intervención del Estado para toda la toma de decisiones de cómo se rige la economía, y principalmente a raíz de eso se establece obviamente las políticas fiscales, se establecen las políticas monetarias y básicamente lo que quiere, inclusive te digo, no sé si lo vamos a ver en este momento o más adelante, por ejemplo, la keynesiana dice que la deuda es buena. Es muy buena porque cuanto más endeudados estamos, más recursos tenemos como Estado para poderlo inyectar a la economía, para que la economía genere productividad. Pero ese es el concepto de la primera característica, que te decíamos, la economía agregada, que es, aquí no se basa tanto en la oferta y demanda, se trata de ver que más grande la economía, más productos, más servicios, es una de las mejores formas, aunque nos endeudemos. Exacto. Y por ende es que necesito ese modelo de crecer a toda costa. Inclusive, pues para que crezca de una forma ordenada, necesito que sea intervenido, el gobierno intervenga a estos modelos económicos para garantizar la distribución y que se asignen los recursos donde creen que mayor crecimiento ellos deciden hacer. Incluso tengo uno más, que eso nos llamemos otra de las vertientes de la economía keynesiana, es decir, no, pero yo voy a intervenir en los ciclos económicos. Lo que estoy procurando es que cuando hay dificultades en la economía, yo vengo a intervenir para salvarla. Especialmente en momentos de crisis. Es obviamente porque también vamos a que es un caudal de quedar bien más fácilmente, pero es donde realmente vemos esto. Y yo creo, y es lo que me ha gustado, voy a meter ahorita un poco Bitcoin, que vos lo has mencionado. Una de las críticas principales hacia Bitcoin es la volatilidad, es decir, el cambio constante que tiene el precio. Sin embargo, eso es fenomenal, porque realmente no hay nadie que esté interviniendo para decir, ¿saben qué? Metamos o compremos una cantidad de Bitcoin o vendamos una cantidad de Bitcoin para mantener el precio a tal lugar. Sino que básicamente va a ser, dependiendo del número de compradores y el número de vendedores, ahí vas a tener el precio que todo el mundo está dispuesto a pagar en un momento en específico. Otra característica que me pareció sumamente interesante es de que como se trata de que sea más volumen, más producción, lo que va a hacer es que la base de crecimiento económico según este modelo es la inversión, pero también la contraparte es que va a desincentivar el ahorro, porque el ahorro es dinero que no está produciendo y la deuda va a fomentar ese crecimiento
esperemos ordenados y no desmedido de lo que es más productos, más servicios, porque eso es como se mide en la efectividad de este modelo económico. Sí, de hecho, Mario, te puedo decir que si lo vemos bajo el punto de vista de inversión, es algo que digo, me gusta en el tema keynesiano. No me gusta la centralización, pero sí me gusta la idea de poder tener inversión, porque obviamente cuando usted se invierte, está poniendo un capital a trabajar con el objetivo de tener un retorno. Eso es inversión. Pero lo que no me gusta es que te desincentiva el ahorro. Eso que implica que muchas veces te bajan las tasas de intereses para que no ahorres. Es más, te bajan las tasas también de préstamos para que te endeudes, para de alguna forma que ese dinero esté circulando en el mercado. Obviamente lo que se busca, creo que no lo consigue muchas veces, es tratar de incrementar el erario público. Te voy a hacer una pregunta un poquito simpática para ver qué pensás, César. A ver, tírame la curva. Una curva. Es el modelo económico de Estados Unidos se mueve entre los dos ciclos basado en la tasa de interés que da la Fed. Seguro. Porque ahí está, hay momentos que está sumamente alto la tasa de interés y otros que está sumamente bajo. Cuando está sumamente bajo, estás pasando lo que estás diciendo con la keynesiana. Y cuando está sumamente alto, es que está en la austríaca. Se comporta o sea, que ni siquiera es un ciclo, no es un modelo que sea fijo. Puede ser que los gobiernos cambien dependiendo de qué es lo que están viviendo. Yo creo que cuando estás en un poder centralizado y estás únicamente vos como gobernante dirigiendo todo lo que sucede, estás en keynesiano. Estados Unidos tiene leyes que son pro libertad, muchas, pero como gobierno funcionan básicamente como un gobierno es un basado híbrido, en entonces. Pero te diría más keynesiano, porque al final de cuentas está buscando la centralización. Y hoy Estados Unidos, a pesar de que creo que a nivel de medidas económicas que ha tomado el presidente Trump, creo que son bastante acertadas, pero también puedes decir que si vas a ponerle tarifas a otros países, si vas a ser socio de TikTok, si vas a ser socio... Vas a ser inversionista. Está haciendo una centralización que no podemos decir que eso no es irte por una vertiente keynesiana. Hicimos este ejercicio con el Estado de Estados Unidos. Y usted, amigo, ¿cuál cree que es el modelo del gobierno de Guatemala? ¿Será que es ese modelo centralizado? ¿Es un modelo descentralizado? ¿Está promoviendo el libre mercado o no? Eso es crear conciencia económica. De hecho, te puedo dar la respuesta, por lo menos en los foros que participé políticos del presidente Bernardo Arévalo. Él mencionaba que él sin duda era una persona de la vertiente de la economía keynesiana. Entonces, obviamente, ese es su punto de vista y creo que la enorme mayoría de gobernantes pues es el tipo de economía que les gusta. Pero Mario, algo tal vez, porque le estamos dando como que el concepto bastante general de las características y conceptuales, pero un tema que a todos nos afecta y es la inflación. La inflación es el crecimiento que tienen los productos que usted consume o la pérdida del valor adquisitivo de su dinero. Ahora, ¿cómo es que reaccionan tanto la economía austriaca o cómo es que se comporta la economía austriaca y la keynesiana en relación a la inflación? Pues la austriaca está bastante claro y lo que dice es que la inflación es un fenómeno de la oferta y demanda del dinero. En pocas palabras, entre más dinero se esté generando y más dinero se esté produciendo, obviamente menos va a valer, porque así es la oferta y demanda tradicional. Eso es bien interesante porque ese es uno de los factores que está saliendo muy fuerte de la inflación que se está teniendo en todos los países. Inclusive tenemos que recordar que la inflación no solo es la propia del país, sino que viene prestada de otros países que se suman a la de nuestro país, como lo que es el dólar con el quetzal. Regalada, ni siquiera. Nos la regalan con gusto y vaya, ahí va. De hecho, te puedo decir, y voy a mencionar algo del caso de Guatemala, con lo que estás diciendo, el incremento de la oferta monetaria, que eso en Guatemala es muy bueno, porque la impresión de dinero no la toma el gobierno, la toma el Banco de Guatemala, y el cual tiene una autonomía completa para hacer eso. Que es un gran balance. Por esa razón es un buen balance. Es que tenemos una moneda tan estable como lo es el quetzal. Así es, así que si ustedes están gozándose esta diferencia entre el modelo keynesiano y el austriaco, vamos a seguir hablando sobre estos temas y también usted piense para sus decisiones cuál usted le gustaría favorecer, porque ahí es donde usted va a estar creando su conciencia económica. Regresamos en unos momentos.
estén gozando esta discusión que estamos teniendo sobre el modelo austriaco y el keynesiano. Estos son los modelos principales de tendencias económicas que existen en el mundo. La centralización del poder o de la decisión sobre temas económicos en un solo lugar, versus la descentralización. ¿Se deberían de intervenir las industrias? ¿No se deberían de intervenir? ¿Es un tema de decisión de oferta y libre mercado, oferta y demanda pura? ¿O debería haber cierto tipo de topes? Eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Así que espero que se estén gozando y ustedes puedan aportar a esta discusión en las redes y también ustedes con sus familias. Es importante saber que existen porque nos damos cuenta que los gobiernos como el Estados Unidos y Guatemala tienen tendencias a una de estas dos. De hecho, me hacía pensar en lo que vos estabas conversando y antes de continuar donde dejamos el tema, ¿sabe cómo veo yo la economía austriaca y la economía keynesiana? La economía keynesiana es, si usted es un director técnico de fútbol, usted va a buscar que cada uno de sus jugadores se desempeñen donde son más hábiles. El que es bueno para meter goles, usted quiere que le llegue la mayor cantidad de balones. El que es un buen defensa, usted quiere que esté literalmente cuidando las líneas. Pero usted es el director técnico. Usted lo que va a procurar es que el equipo juegue bien. Esos son los austriacos. Eso sí, no va a permitir faltas de respeto, no va a que rompan las reglas. Si hace algo malo, lo cambia. Es decir, esa es, creo yo, la función bajo el punto de vista de una economía austriaca. Pero ¿cuál es la keynesiana? Es decir, los 12 se ponen a defender ahorita y se quedan ahí. No, pero es que eso van a meter, ahí te quedas. Pero, y si no, vamos, ahí te quedas. Ah, ya vamos al medio tiempo y no hemos visto nada. Ahora, todos suben a meter goles, pero nadie va a cuidar allá. Todos se suben. Y así estamos constantemente bajo una línea unidireccional de un ente que prácticamente lo está manejando absolutamente todo. Mario, estabas conversando sobre la inflación y la economía austriaca y algunos de estos elementos que se están conjugando. Yo te digo, a mí me encantaría ver dos cosas para ir cerrando el tema de inflación en la economía austriaca. Me encantaría ver en que tuviéramos más reservas de valor en cada una de nuestras economías, principalmente bancos centrales. Pensemos oro, mucho pedir sería tener Bitcoin, pero que tengamos lo que se conoce en Estados Unidos como hard money, o en inglés hard money, tener aquellos activos financieros que han demostrado a través del tiempo que se valorizan conforme el tiempo y son sólidos. Mientras que no me gusta la impresión libre monetaria, que lo resalto de Guatemala, no es necesariamente nuestra situación, pero sí la de la enorme mayoría de países. Y la filosofía de la economía austriaca lo que dice es que se limita a los bancos a la emisión de valor del dinero basado en que tenga un soporte en algo, como lo que decías en oro o en Bitcoin. Pero ahora vámonos hacia el otro lado. ¿Qué es lo que dice la economía keynesiana sobre la inflación? Y aquí lo que dice es muy sencillo. Considera que la inflación es un fenómeno causado por el exceso de producción de bienes y servicios, lo que llamamos el exceso de demanda, o como un incremento de los costos. O sea que estoy vendiendo más, produciendo más y con costos mayores. Pero para eso necesita que el gobierno regule esa inflación a través de políticas económicas y tributarias. ¿Será que es válido? No sé. De hecho, te digo que obviamente generalizar es malo, pero lo estamos tomando como un concepto amplio, macro. Pues este tipo de economías dicen la inflación tampoco es tan grave. Realmente no es. Y como yo soy el que dirijo el juego, la puedo manejar. Si estoy viendo que está subiendo mucho, voy a hacer todas mis decisiones económicas públicas a manera de bajarla. Y cuando yo la bajo, la puedo soltar. Es decir, todavía está ese sentimiento de que en cualquier momento lo arreglo. Usted podría decir, ¿y por qué usted lo descarta? Miremos la historia. O sea, si nosotros hubiésemos visto que a través de una economía keynesiana hubiésemos visto algo que está generando de forma positiva, pues uno dice, hay una probabilidad. Pero cuando hemos visto que ese es el modus en el cual opera en la mayoría de países y no funciona, pues creo que vale la pena considerar si hay algo que está fallando. Interesante que esta filosofía keynesiana menciona de que una inflación moderada es buena porque es un reflejo sobre ese sobreproducción que se está teniendo o el incremento de costos, que significa más ingreso también para las familias. Pero aquí es donde es el problema, y es que cuando se va de las manos esa inflación es cuando ya se está teniendo una erosión en el poder adquisitivo y principalmente de la percepción de valor de la moneda que se está generando. Así que
Aunque la keynesiana dice, está bien, moderado, lo controlamos, ya cuando se les va a veces de las manos es donde se vuelve un problema para la población. De hecho, Mario, con lo que estás mencionando, aquí viene otra crítica importante a este modelo, porque decís, bueno, pero estoy generando mucho empleo y estoy generando mucha oferta. Eso es muy bueno. Sí, solo sí hay demanda. O sea, ¿de qué te sirve que inyectes, voy a poner, muchos recursos para generar este producto y tenés una disponibilidad de enorme, inversión gigantesca, generaste empleos a la producción? ¿Quién lo está comprando? Ese es el punto. ¿Quién lo está comprando? Al final de cuentas, debiese ser producto de la libertad de que hay la suficiente cantidad de personas que están queriendo comprar. ¿Cuál es la tendencia que existe cuando hay una sobreproducción y la demanda no crece? Es que bajen los precios deberían de bajar. Pero entonces, ¿qué pasa si el gobierno interviene y dice que no los vas a bajar, que ese es el precio? Entonces empieza todo un proceso ahí interesante. ¿Y qué solución sería la que uno podría ver bajo este modelo? Es complicado, es muy difícil. Lo que dice como solución es muy sencilla. El gobierno tiene que intervenir la inflación mediante políticas fiscales y monetarias. Ahí lo que va a decir es, vamos a intervenir para manejar las variables macroeconómicas para que la inflación no sea un problema. Ahí es donde nosotros comenzamos a ver que hay los problemas gigantescos, donde vemos también que lejos de tener más propiedad privada, más personas desarrollándose en su área de fortaleza, comienzan las compras de instituciones, comienzan... Tengo que intervenir los recursos, los productos de la canasta básica, energía, agua y todo lo que tiene que ver de lo privado a lo público, porque tienen que intervenirlo para controlar todas estas variables que de otra forma se les hubiera salido de las manos. Y te digo, ha de ser tentador. Te digo, no he estado en un cargo público, tampoco lo estoy aspirando, pero ha de ser bastante tentador decir... yo lo voy a componer. Yo sé la solución. Aquí lo resolventamos. Sí, cuando muchas veces la solución está en dejar libre. Ser, dejar ser. Entonces, ¿por qué no hacemos un resumen de las diferencias entre estos dos modelos? Porque después vamos a hablar de cuál creen que debería ser o consideramos que podría ser la mejor para lo que es el modelo económico guatemalteco. Entonces empezamos con las diferencias como causa principal. ¿Qué tal nos lo menciona César? Vamos con la austriaca. La causa principal es el aumento de la oferta de dinero. Esa es una de las diferencias, y en el de keynesiana es el exceso de la demanda o el aumento de los costos de producción, como bien lo estabas conversando. Yo le voy a decir algo. Usted comience a hacerse la pregunta con cada una de estas cuestionamientos que estamos haciendo. ¿Qué prefiere usted? ¿Que alguien le diga qué debe hacer? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, regresamos al ejemplo que vos ponías de los dos amigos que van a la panadería. Es decir, el Estado debería intervenir la harina y debería garantizar el abastecimiento. Garantizarla siempre. ¿A qué precio? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿Qué tan sostenible en el tiempo es eso? ¿Se lo vas a poder dar a todas las panaderías que están disponibles? O algunas. ¿Cómo vas a llegar a aquellas que no pudiste llegar? Entonces no te van a alcanzar los recursos. Entonces lo que vas a poner en harina ahora no lo vas a poder poner en otro producto. Es decir, es bien sofisticado cuando se quiere hacer. Mientras que el otro es, ¿por qué no hay harina? Va a venir el vecino de la par y decir, ¿qué negocio va a ser a tener harina? Porque ahorita necesitamos harina. Y capaz que esta persona comienza a producirlo, importarlo, lo que fuera, generando una nueva forma de hacer negocio de una forma libre. Así es. Así que si se dan cuenta, hemos estado discutiendo bastante lo que es la diferencia entre ambas, específicamente con relación al tema de la inflación. Pero en el próximo segmento vamos a entrar al detalle de decir, ok, ¿y cuál creen que sería el mejor para la economía de Guatemalteca? Para eso lo vamos a discutir cuando regresemos de este corte. El hecho que tu dinero pierda el valor en el tiempo, o lo que llamamos inflación, ¿es bueno o es malo? ¿Tú qué piensas para si tu dinero actual pierde valor en el tiempo? Bueno, entre las dos diferentes hemos estado discutiendo la inflación como un factor diferenciador, la diferencia en temas de control, centralización, descentralización, intervención. Esas son las cosas que estamos platicando. Estamos hablando también, y eso usamos el ejemplo de la economía de Estados Unidos, y hablamos de la economía de Guatemala, donde nos damos cuenta que el gobierno de ambos países
tiene comportamientos duales. Es como un modelo híbrido donde en ciertas cosas quiere centralizar, en otros no quiere centralizar. Entonces la pregunta que dejamos antes del corte era, ¿y cuál de estos, nuestra economía guatemalteca, a cuál se compara más? ¿En una austriaca o en una keynesiana? ¿Qué pensás, César? Yo creo que lo mencionabas vos bastante bien. Creo que salta de un lugar a otro. Sin embargo, es como un péndulo, ya me di cuenta. Es como que a veces nos gusta por un lado en unas cosas, en otras, y ahí vamos moviéndonos dependiendo de la tendencia o en la temática. Y la pregunta del millón, entonces, ¿estamos avanzando o no? Pensarlo en infraestructura, es decir, a través de esta forma de pensamiento, ¿estás teniendo un avance en infraestructura? Pero ¿no crees que entonces esta discusión de la economía austriaca o keynesiana también se basa en el concepto de cuál es el rol del gobierno en Guatemala? Por supuesto. Debería ser centralizado en ciertas cosas, o todo lo que hace el gobierno de Guatemala debería estarlo haciendo bajo un modelo austriaco o un modelo keynesiano. Descentralizado, totalmente. Imagínate. En el modelo austriaco. A ver, en el mejor de los escenarios, supongamos que tenemos al gobernante con mejores intenciones del universo y que su único deseo es el bienestar de Guatemala. Vamos a partir de esa premisa. ¿Crees que tienen la capacidad de cambiar toda la infraestructura vial de Guatemala, mejorar todos los hospitales, poderle darle seguridad a todos sus ciudadanos, poder aumentar el comercio? Partamos de la premisa que tiene toda la buena intención de hacerlo. Entremos al concepto, por ejemplo, solo en carreteras. Ajá. ¿Debería de descentralizar la compra y la implementación de carreteras hacia las municipalidades o debería centralizarse en un ministerio, que es lo que está pasando actualmente? De hecho, te diría, en mi caso sería descentralizarla totalmente. A ver, ¿quién sabe más dónde se necesita una carretera? En las comunidades. En las mismas comunidades. La misma comunidad sabe dónde está. Me voy a poner del otro lado para crear un poco de discusión. Yo creo que también debería existir un centro centralizado para poder garantizar que la calidad de la infraestructura que se está colocando, lo que necesitas las compras de materiales centralizadas para garantizar los mejores precios. Que si cada municipalidad se fuera a comprar por su lado, va a poder tener diferentes precios, diferentes negociaciones, diferentes calidades. Se volvió bonito el debate. Te voy a decir que no, porque no necesariamente vas a ponerle concreto en la rural que está metida hasta el final del pueblito más lejano de Guatemala. Posiblemente lo que vas a necesitar es una terracería decente. Entonces, venir y decir una centralización, vas a comenzar a centralizar concreto, vas a centralizar... No, que cada uno de los lugares puede establecer. Lo que sí creo que debe hacer una entidad pública es velar que obviamente todo lo que se ofreció, bajo el precio que se ofreció, bajo la calidad que se ofreció, o sea, sea definir los parámetros. Definir los parámetros y hacer auditoría de calidad, posiblemente. ¿No? Y la auditoría de que ofreciste, que eso va a estar en perfecto estado como parte de yo delegarte de eso. Pero entonces el gobierno debería de poder manejar, aunque sea la infraestructura de las venas principales, y que todas las alternas, o las secundarias que le llaman, deberían de ser responsabilidad de la municipalidad, por ejemplo. Es la única forma en la que... Mira, yo estuve presente en un país que ofreció incluso mejorar los puertos guatemaltecos como nuevos. Es decir, ese problema que tenés de que vas a tener un montón de buques de transporte que están haciendo filas para entrar al país, se soluciona en nada. ¿Cuál era la condicionante? Yo no quiero meterme en un dilema donde el gobierno me va a estar diciendo qué hago y qué no puedo hacer. Yo lo construyo, yo lo hago, dígame cuánto tengo que pagar de impuestos, dígame las tarifas, pero yo voy a manejarlo. Resultado, no se dio. Resultado, no tenemos un buen puerto. Resultado, hay un tráfico de barcos esperando poder entrar al país. Ahí hablamos de infraestructura, pero hablemos de dos temas que han sido ejemplos en otros países: salud y educación. Hay modelos descentralizados de salud donde se hace el tema de seguro social, da ciertos servicios y otros un montón es privado, pero también así es como es el pago y la carga tributaria. Y el otro es educación. Porque educación es interesante. ¿Deberíamos de descentralizar la educación en las comunidades? O, como decías vos, dar unos lineamientos mínimos y hacer control de calidad y descentralizar la ejecución. Sí. Ahí es donde entra la discusión entre si es keynesiano o austriaco. Y te digo, ahí es donde entra lo austriaco, donde dice no quiere realmente la economía austriaca no te dice la desaparición de las entidades públicas. Te dice que deben estar al mínimo. Es decir, que en mi ejemplo burdo del equipo de fútbol, vas a ser el director técnico que vas a estar diciendo hacia
a dónde van las jugadas y si hay alguien que se comporta mal, lo sacas. Okay. Y todos tienen que jugar en este campo, que es el campo que nos tocó jugar. Ahora ustedes, amigos, ¿ustedes qué piensan de esa discusión que tenemos con César? Ya hablamos de lo que era el Ministerio de Comunicaciones, hablamos del Ministerio de Educación, hablamos del Ministerio de Salud. ¿Y ustedes qué piensan del Ministerio de Economía, el Ministerio de Apoyo Social, creo que es que se llama, y todos los demás áreas del gobierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Centralizado? ¿Descentralizado? ¿Estándares claros? ¿Calidad? Austriacos. Te lo pongo ya que mencionaste el tema social. Sí, pero entonces ya no va a haber ayuda social que va a llegar a las personas más necesitadas. Hay organizaciones de las cuales vos y yo hemos estado involucrados con varias de ellas que hacen una labor fenomenal, extraordinaria. ¿Por qué no le facilitas a estas organizaciones que lo están haciendo bien de forma proba, auditada? Así es. Transparente. Transparente. Pero ¿por qué es que lo querés centralizar? Obviamente nosotros no somos un programa político, pero si usted se da cuenta, la centralización usualmente no es buena. No es buena por muchas razones. Mario, vos te puedo decir, si vos ganás, yo qué sé, te voy a poner 10,000 quetzales, por decir un ejemplo. Estás acostumbrado a manejar 10,000, pero si de repente tenés a manejar 100 millones... Tener la capacidad para hacerlo, la claridad. Exacto. Entonces, el conocimiento profesional. Mira, yo tengo una corredora de seguros y cuando alguien compra un seguro de vida, le digo, la persona que le va a llegar, es que bueno que compre el seguro de vida y le voy a decir, compre seguros de vida. Sin embargo, la pregunta es cómo va a dejar la gestión de los recursos. ¿Le va a dejar un problema o le va a dejar continuar su mismo estilo de vida? ¿Por qué? Porque somos humanos. Y querés la centralización, querés el poder, querés el estatus, los recursos. Cuanto más descentralizado, dejas que el mismo ciudadano sea el que diga, aquí necesito. Y entonces ahí lo dinamizás. Sí, entonces ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿Ustedes consideran de que el gobierno debe estar más centralizado, menos descentralizado, debe ser más grande o menos grande? Esa es parte de la conciencia económica, porque aquí, si se dieron cuenta, no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de visiones económicas. Exacto. Enfocadas al rol del gobierno. Bueno, pero yo me decanté con la austriaca. ¿Vos? Yo soy fanático de la austriaca también, porque yo te diría que soy 85% austriaco y un 15% keynesiano, y te voy a decir por qué. ¿Sí? Porque sí considero que con un Estado profesional, transparente, enfocado en el bienestar social, puedes tener ciertas economías de escala que de otra forma no podrías tener. Pero las decisiones y la necesidad está en las comunidades, totalmente de acuerdo. Yo diría, un Estado compacto, efectivo, sostenible, tecnificado, automatizado, puede ser una herramienta de crecimiento de un país, pero si cumple esos requisitos. A ver, te voy a tirar, ya que me tiraste una curva y todavía tenemos unos minutos, te tiro yo la curva de vuelta. Los impuestos. ¿Los impuestos es austriaco, es keynesiano y cómo lo manejarías? Más altos impuestos, más bajos impuestos. Yo te digo que me baso en el concepto de retorno a la inversión social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo subir los impuestos, sí y solo sí tienen mejor beneficio a las comunidades y a los ciudadanos. Si no, no. Yo te lo digo al contrario. Para mí, la menor cantidad de impuestos posibles, porque eso vas a fomentar, primero, que la economía informal no tenga tanta ventaja sobre la economía formal. Más sin embargo, si te das cuenta, las mejores prácticas en algunos países de Europa es que los impuestos se incrementan porque dan más valor y más servicios. O principalmente los europeos, que te estás hablando de una carga tributaria de cerca del 50% para arriba. Sin embargo, también los mirás que las mismas casas que construyeron hace 200 años siguen siendo las mismas casas en las que siguen habitando. Así es. Interesante. Esa es una discusión que nos ha llevado el tiempo que teníamos para el día de hoy. ¿Usted qué es? ¿Será que es así 100% austríaca como César? 99, pues. 99, uno, pues, yo soy 85-15. La verdad es que lo importante es que usted conozca las dos tendencias económicas que existen principales y usted cómo manejaría esta decisión. Estas son de las cosas que nos encanta poder llevarles a ustedes en Conciencia Económica. Espero que les haya gustado la discusión, que han sido partícipes ustedes en su cabeza y con otras personas. Compartan el programa, porque entonces van a poder una discusión sumamente interesante. Si Dios nos lo permite, próximamente estaremos con ustedes la próxima semana.